Con el favor del Señor, veremos unos versículos que están al comienzo del capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. Versículos del 1 al 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ponemos este tiempo en las manos del Señor. Padre y Señor nuestro, te damos gracias por poder estar congregados una semana más. Gracias por todos los días de esta semana, Señor. Gracias por poder reunirnos en libertad, Señor, sin tener miedo a ser observados desde fuera, sin tener miedo a perder la libertad como otros cristianos, si corren peligro su libertad por poder congregarse en otros países del mundo. Y ahora buscamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que guíe a este humilde predicador, Señor, que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y a tu palabra, y que también obre en el corazón de todos los que nos oigan. Que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Que sepamos aguardar tus tiempos y que te busquemos, que lo primero que hagamos por el día, durante el día y al finalizar el día, sea buscar la comunión contigo. Yo te pido que tú bendigas a todos mis hermanos y hermanas aquí presentes, así como a aquellos que por diversos motivos no han podido venir en el día de hoy, y también a aquellos hermanos que nos ven a través de Internet. Y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en 1865, un misionero inglés llamado Hudson Taylor caminaba por una playa en Inglaterra, en la localidad de Brighton, y estaba profundamente preocupado. En su corazón el Señor había puesto una gran carga por China, por el país de China, 1865, y por aquellos millones y millones de personas que en este país, en este gigante asiático, no conocían del Señor. Y él ya había servido un tiempo al Señor en China y conocía parte de la realidad de aquel país. Y tengo aquí unas anotaciones, ¿no?, que recoge este hermano en su diario. Dicen: incapaz de soportar ver a una congregación de 1000 o más cristianos regocijándose en su propia seguridad, mientras que millones perecían por falta de conocimiento, deambulé a la playa a solas. Allí el Señor conquistó mi incredulidad y me rendí a Dios para este servicio. Hudson Taylor, 25 de junio de 1865. La necesidad era inmensa, ¿verdad? Este hermano era perfectamente conocedor de su propia debilidad, ¿no? Y este tipo de oración nos hace ver, ¿verdad?, que la enorme preocupación que él tenía por las almas que se estaban perdiendo en este país, que ahora es un país que está a varias horas de vuelo, a bastantes horas de vuelo, ¿no?, de Occidente, ¿no?, pero que en aquel momento el plantear ni siquiera un viaje a China era una auténtica odisea de semanas y semanas de viaje, ¿verdad? Y mientras él oraba, podemos desprender que él se dio cuenta, ¿no?, perfectamente de que la obra no era suya. Él era perfectamente conocedor de su debilidad, ¿no? ¿Dónde podría sacar obreros del Señor? ¿Dónde podría sacar sustento económico para poder realizar una misión en este país, ¿verdad? Pero él sabía que la obra no le pertenecía a él. La obra pertenecía en aquel momento y sigue perteneciendo y pertenecerá a nuestro Señor, ¿verdad? Aquel día él oró, según su relato, ¿verdad?, que tiene registrado, oró por 24 obreros. Él quería que hubiese 2 obreros por cada una de las provincias de China en aquel momento. Y no recibió respuesta inmediata a sus oraciones. Él no recibió un mensaje, un telegrama diciéndole: aquí cuentas con fondos y demás. Pero él hizo lo más importante: colocó aquel deseo que él tenía, aquella preocupación que él tenía, la puso en el lugar adecuado. Y este lugar era en las manos de nuestro Señor Jesús. Un año más tarde, este hermano, junto con su esposa Mary, sus hijos y 16 obreros del Señor, emprendieron ese viaje hacia China.
35 años después eran cientos los misioneros que trabajaban en la misión cristiana en el interior de China, que así se denominó la misión. Tenían presencia en todas y cada una de las provincias de China, no solamente de las del interior. Y ayudaron a construir, 35 años después, se cuentan unos 125 colegios a lo largo y ancho de todo este país. Sabemos que hoy en día, tanto en Asia como en África, es donde más crece la Iglesia, ¿verdad? Vemos como en Occidente no crecen. En Estados Unidos todos los años se cierran cientos de congregaciones. En Europa, en algunos países tradicionalmente protestantes también se están cerrando congregaciones, mientras en España, gracias a Dios, se abren congregaciones cada año. Y hoy esa misión sigue viva, con otro nombre, pero sigue viva no solamente en China, sino en todo el sureste asiático, y es una misión que está viva. Vemos como la oración no eliminó la responsabilidad que este hermano tenía, ¿verdad?, de poder actuar, pero eso, puso la responsabilidad en el lugar correcto. Y esto nos recuerda a lo que dice, a lo que recoge Mateo, capítulo 11, versículo 28. Si algún hermano puede leerlo, por favor. Mateo 11, 28. Hay momentos en la vida de un cristiano en los que la voluntad de Dios está claramente revelada, ¿verdad? No hace falta esperar una señal para saber si debemos vivir en santidad. A lo largo y ancho de la palabra lo recoge, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Tampoco necesitamos una señal para saber si debemos perdonar, ¿verdad? En Efesios 4:32, antes es venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y tampoco tenemos que esperar una señal para saber si debemos anunciar el Evangelio. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En estos asuntos, hermanos, la voluntad de Dios ya ha sido plenamente revelada. No necesitamos más información de la que ya tenemos recogida en nuestra Biblia. Lo que necesitamos es obediencia a la palabra de Dios. Pero hay otras situaciones en nuestras vidas en las que conocemos los principios bíblicos y, sin embargo, no sabemos qué decisión concreta debemos adoptar. Y sabemos que debemos servir al Señor, pero muchas veces no sabemos dónde, ¿verdad? Sabemos que debemos apoyar a la misión, pero muchas veces no sabemos tampoco definir qué tipo de ayuda podemos realizar. Sabemos que una oportunidad puede ser buena, pero quizás una oportunidad buena no es lo que quiere Dios para nosotros en un momento determinado de nuestra vida. Y entonces viene a mi memoria también cómo se pudo sentir Josafat, y que recoge el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Segunda de Crónicas 20, 12, si algún hermano puede leerlo, por favor. Oh Dios nuestro, no nos juzgues tú, pero nosotros nos das fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Reconocer que no sabemos qué hacer no es falta de fe. La falta de fe sería actuar como si no necesitáramos al Señor gobernando todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y vemos que en Hechos 13, estos versículos que hemos leído, nos presenta una iglesia que tuvo que discernir el siguiente paso en la obra de Dios. Vemos que Antioquía, la iglesia en Antioquía, los hermanos en Antioquía, no comenzaron diseñando una estrategia, no estaban diseñando una campaña evangelística, no comenzaron buscando ansiosamente una señal de parte de Dios. Vemos cómo comenzaron precisamente la congregación en su conjunto delante del Señor. Dice, la iglesia ministraba al Señor primeramente, después el Espíritu Santo manifestó su dirección, la iglesia oró y encomendó a los obreros. Finalmente Bernabé y Saulo salieron. La oración fue el ambiente en el que la iglesia reconoció y obedeció la dirección de Dios. Y el pasaje nos ayuda también a evitar dos peligros. El primero de ellos es adelantarnos al Señor, ¿verdad? Muchas veces se pueden tomar decisiones impulsivas y después pedimos en oración que el Señor confirme aquello que ha surgido de nuestra impaciencia. Y el segundo peligro es quedarnos atrás, afirmar que estamos esperando cuando Dios ya ha dejado claro lo que debemos hacer, ¿verdad? Es otro peligro que también podemos encontrarnos en nuestras vidas.
Esperar en el Señor no significa precipitarse, pero tampoco significa permanecer paralizado. Esperar es permanecer delante de Dios, sometido a su palabra, hasta que nuestra voluntad sea rendida y estemos preparados para obedecerlo plenamente. Y si nos vamos 2 capítulos adelante, en el capítulo 11, en los versículos 19 a 21, veremos cómo nace esta congregación en Antioquía. Si algún hermano puede leerlo, Hechos 11, 19, 21, por favor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. La iglesia en Antioquía nació porque creyentes, cuyo nombre desconocemos, anunciaron fielmente el Evangelio de nuestro Señor. Ellos hablaron, pero la mano del Señor estaba con ellos. Ellos sembraron, pero Dios fue el que dio vida. La congregación que ahora enviaba misioneros había nacido como fruto de la propia misión. La iglesia que recibió el Evangelio comenzó a llevarlo a otra parte. Y así, hermanos, como actúa la gracia de Dios en nuestras vidas. Recibimos para compartir, somos alcanzados para anunciar y somos edificados para servir al Señor. Y aquí Lucas nos presenta a cinco personas, ¿verdad? A 5 hermanos. Nos presenta 5 nombres reales, 5 historias verdaderas y 5 vidas transformadas por la gracia y la misericordia de Dios. El primero de estos personajes era Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación o hijo de exhortación. Cuando los creyentes de Jerusalén desconfiaban de Saulo, Bernabé se acercó a él, lo escuchó su testimonio y lo presentó a los apóstoles. Más tarde, cuando llegaron a Antioquía, vio la gracia de Dios y animó a los creyentes a permanecer fieles. Después buscó a Saulo para que sirviera junto con él. Bernabé no se sintió amenazado por los dones que tenía el hermano Pablo. Servir también significa ayudar a otros hermanos a que desarrollen esos dones que Dios les ha dado. El segundo de estos hermanos era Simón, llamado Níger. Níger es una palabra que significa negro u oscuro, ¿no? Y posiblemente pues, se podría referir a su apariencia o a su procedencia. Algunos, lo comento, pero algunos han sugerido, algunos teólogos, que podría ser el mismo Simón de Cirene, el que ayudó a nuestro Señor Jesús a cargar con la cruz. Pero esto la Escritura no lo afirma y debemos mantener prudencia. Yo simplemente lo comento para que lo tengamos también. Y de este Simón sabemos realmente muy poco. No conocemos su conversión, no conocemos su historia, pero sabemos que estaba allí, reconocido entre los profetas y maestros, ministrando fielmente al Señor. Esto nos recuerda, hermanos, que no todos los hermanos, que no todos los siervos de Dios son reconocidos, ¿verdad? Pero el Señor sí conoce sus nombres y su fidelidad. Para poder estar aquí yo hoy, ha habido hermanos y hermanas que han tenido que abrir previamente la congregación, limpiar la congregación, poner el vaso de agua, comprobar que el sonido funciona, preocuparse de que la retransmisión a través de internet funciona. Y son hermanos que muchas veces pues no conocemos, ¿no?, quiénes son o qué cosas hacen, ¿no? Pero sin ellos no sería posible el poder predicar o el poder estar aquí hoy adorando al Señor. El tercero de estos hermanos era Lucio de Cirene, procedente del norte de África. Y no sabemos si fue de los primeros creyentes que evangelizaron Antioquía, pero aquí aparece enseñando a la congregación. Había recibido el Evangelio y estaba capacitando a otros. La iglesia no debe limitarse a reunir oyentes, debe informar a discípulos para que puedan edificar a otros. Y esto lo recoge 2 de Timoteo, versículo 2:2. Si algún hermano puede leerlo, 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La cuarta persona que aparece es Manaén, que dice el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Aquí se utiliza una palabra griega, sintropo, que puede referirse a alguien criado junto con otra persona, un compañero de infancia, un hermano de crianza, o como también se decía antiguamente, un hermano de leche, ¿no? No conocemos con exactitud la relación que existió entre ambos,
pero el texto indica que Manaén creció muy cerca de Herodes Antipas, probablemente dentro del mismo ambiente privilegiado de la corte. Y Manaén y Herodes pudieron compartir una educación semejante, disfrutar de privilegios parecidos a lo largo de su vida. Pero sus vidas cogieron caminos bien distintos, ¿verdad? Como sabemos. Herodes utilizó su poder para encarcelar y silenciar a Juan el Bautista. Manaén se rindió al señorío de Jesucristo y dedicó su vida a servir al auténtico Rey de Reyes. Uno permaneció aferrado al poder, mientras el otro se puso al servicio de la voluntad de Dios. El mismo entorno no produce necesariamente la misma respuesta espiritual. La salvación es obra de la gracia soberana de Dios, que alcanza al pecador y lo lleva a rendirse ante Jesucristo. Lo repito muchas veces, ¿no? Podemos nacer en una familia cristiana, lo cual es una enorme bendición, pero después cada uno debemos hacer nuestro propio camino, ¿verdad?, hacia el Señor. Nadie puede andar ese camino por nosotros. Y el quinto personaje que nos menciona Lucas es Saulo. Pocos años antes, Saulo no se dedicaba precisamente a edificar iglesias, sino más bien a justo lo contrario. Y esto lo recoge Hechos de los Apóstoles 8:3, que dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero Jesucristo salió a su encuentro. El perseguidor fue transformado en predicador, en apóstol, en evangelista, y fue llamado a llevar ese nombre de nuestro Señor Jesús a las naciones. Pero Saulo no salió de inmediato. Hubo un tiempo de formación en su vida, hubo un tiempo de servicio en la iglesia de Antioquía y hubo comunión con los hermanos y con la iglesia local. Dios no solamente lo había salvado, lo estaba preparando para la obra que tenía guardada para él. Vemos 5 hombres, pero un solo Señor. ¿Qué tenían en común? Habían sido alcanzados por el mismo evangelio, ¿verdad? Yo muchas veces me pregunto, ¿qué tenemos en común los que estamos aquí, verdad? Personas procedentes incluso de distintos países o del mismo país, distintas comunidades, ¿verdad? Pero todos hemos sido alcanzados por la gracia y el amor de Dios. Todos servían al mismo Señor y formaban parte de la misma iglesia. El evangelio no eliminó sus diferencias, como tampoco elimina nuestras diferencias, ¿verdad? Pero nos colocó a todos bajo el señorío de nuestro Señor. Y cuando el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo, la iglesia no quedó vacía. Ya había levantado a otros hermanos para seguir la obra. Dios prepara a sus siervos, prepara las circunstancias, prepara la congregación y prepara el momento adecuado. Y dice el versículo 2, ministrando estos al Señor. Vemos que es una acción que ya se estaba desarrollando. La congregación no comenzó a orar solamente porque tuviera que tomar una decisión. La adoración, la enseñanza y la oración ya formaban parte de su vida. El Señor mostró el siguiente paso mientras la iglesia estaba ocupada en él. Ministrando, el término original en griego, liturgeo, significa o habla más bien del servicio realizado delante de Dios, ¿no? Y engloba acciones de oración, adoración y enseñanza de la palabra. Antioquía, antes de ser una iglesia, una congregación que enviaba, era una iglesia que adoraba al Señor. Antes de ocuparse de la obra, se ocupaba del Señor de la obra. Antes de buscar una tarea, buscaba a Dios. La iglesia no existe para organizar actividades tan solo, existe para glorificar a nuestro Señor. La misión nace de la adoración y conduce a la adoración. Y la oración, como hemos dicho, debe incluir adoración, confesión, acción de gracias, intercesión y sometimiento. No debemos buscar únicamente una respuesta en un momento de incertidumbre en nuestra vida. Debemos buscar a Dios. No debemos amar más la dirección que al director de la dirección y de nuestros caminos. No debemos desear más la solución que la comunión con nuestro Señor. A veces queremos conocer rápidamente el camino porque deseamos escapar de la incertidumbre, ¿verdad? Pero Dios puede utilizar precisamente esa incertidumbre para corregir nuestras motivaciones y enseñarnos a depender plenamente de Él. Muchas veces no debemos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que haga? Debemos preguntarnos, Señor, ¿está mi voluntad verdaderamente rendida a ti? Y encontramos el modelo perfecto, ¿verdad?, en la oración de nuestro Señor Jesús en Getsemaní, que hemos visto a través de las predicaciones de nuestro hermano Natanael. Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Jesús expresó su angustia, pero sometió su deseo a la voluntad del Padre. Hermanos, en oración no debemos buscar que el Señor confirme lo que ya hemos decidido nosotros, sino pedirle que examine nuestros deseos y que se haga su voluntad en nuestra vida. Y menciona también Lucas el ayuno, ¿verdad? Ayuno es dejar de un lado los alimentos con el propósito de concentrarnos en cuestiones espirituales. El ayuno acompañaba la búsqueda de Dios y expresaba seriedad y dependencia a Dios. Y no es una técnica el ayuno, hermanos, para doblegar la voluntad de Dios ni para obligar a Dios a responder. Muchas veces vemos, he visto yo en internet, algunos hermanos, ¿no?, por ahí que dicen, prácticamente utilizan el ayuno como una herramienta para que la voluntad de Dios se doblegue, ¿no?, a sus propósitos. Y vemos que eso no es así. Nos acercamos a Dios únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El Nuevo Testamento no establece un calendario de ayunos para la congregación. Puede ser una práctica voluntaria y discreta en momentos de especial preocupación espiritual, pero la enseñanza que vemos en este capítulo nos dice que la Iglesia no confiaba en su propia capacidad, sino que dependía del Señor. Y menciona también Lucas que en Antioquía había profetas y maestros. Y debemos tener en cuenta, hermanos, que nos encontramos en un periodo fundacional de la Iglesia, antes de completarse el canon bíblico, ¿verdad? Y recoge Efesios 2, 19, 20. Si alguna mano puede leerlo, por favor. Efesios 2, 19, 20. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de un edificio en una obra solamente se coloca una vez. El texto no explica exactamente cómo habló el Espíritu, ¿verdad? Dado que había profetas presentes, es posible que la dirección fuese comunicada mediante un mensaje profético reconocido por el conjunto de la congregación. Pero no debemos interpretar este pasaje como si todo creyente debiera esperar una voz audible o una nueva revelación de Dios para tomar decisiones. Hoy poseemos la revelación completa de Dios en su palabra, la tenemos en la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, lo deja claro, ¿verdad? Si alguna mano puede leerlo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente, no necesitamos revelaciones que la completen o que la corrijan. No debemos colocar nuestras impresiones al mismo nivel que la palabra de Dios, como hacen por desgracia otros. Y debemos ser prudentes, hermanos, con expresiones tales como Dios me ha dicho, ¿verdad? Después de orar, de estudiar la palabra, de recibir consejos de los hermanos que lleven más tiempo en los caminos del Señor y que sean maestros de la palabra, y de observar las circunstancias, podemos decir que podemos empezar a vislumbrar el camino que Dios tiene para nosotros. La Escritura es infalible, pero nuestras impresiones no lo son. Nosotros erramos. Y afirmar la suficiencia de la Escritura no significa negar también la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu continúa guiando en nuestros tiempos, iluminando nuestra comprensión de la palabra, produciendo sabiduría en el creyente, santificando nuestras vidas, utilizando el consejo de creyentes maduros y conocedores de la palabra y ordenando providencialmente las circunstancias de nuestra vida. Hermanos, el Espíritu Santo nunca contradice la palabra que Él mismo inspiró. Nunca contradice la palabra que Él mismo inspiró. Y hay una voluntad revelada por parte de Dios: vivir en santidad, amar, perdonar, congregarnos, servir, anunciar a Cristo. En estos asuntos no necesitamos una señal, necesitamos obediencia. Y hay decisiones concretas, como hemos dicho antes, que no vamos a resolver, ¿no? No vamos a encontrar un nombre, una fecha exacta, ¿no?, que muchas veces pueda resolver las dudas que tenemos ante determinadas situaciones en nuestra vida. En estos casos necesitamos oración, sabiduría, consejo y una observación humilde de la providencia.
La Escritura nos muestra cómo debemos vivir. La providencia nos ayuda a discernir dónde, cuándo y de qué manera podemos servir. Y vemos que la decisión de servir al Señor de Bernabé y de Saulo no fue algo particular de ellos, no era una decisión privada, sino que la Iglesia estaba reunida, ¿verdad? Y no debemos despreciar la oración y el consejo de la Iglesia local, especialmente en asuntos relacionados con el servicio a nuestro Señor. La oración congregacional nos protege del individualismo y nos recuerda que no caminamos solos. La base de toda la misión, la base de todo servicio al Señor está en las congregaciones locales, en nuestras iglesias locales. Y también nos ayuda, ¿verdad?, el congregarnos, el orar con los hermanos y demás, nos ayuda a distinguir entre una verdadera dirección y un deseo personal. Y venía a mi recuerdo también el Salmo 139, versículos 23 y 24. Si algún hermano puede leerlo. Salmo 139, 23, 24. Mírame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ver si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muchas veces, hermanos, nos debemos preguntar, Señor, ¿qué puedo hacer? Sino por qué deseo hacerlo, ¿verdad? ¿Busco la gloria de Cristo o busco mi propia gloria? ¿Estoy actuando por fe o por impaciencia? ¿Estoy esperando prudentemente los tiempos del Señor o estoy retrasando la obediencia por temor? Y aquí vemos que dice también en el versículo 2, apartarme. Apartarme es una expresión griega, el verbo aforizo, que significa separar o reservar para un propósito. El Espíritu no dice apartar para vosotros, el Espíritu dice apartarme, ¿verdad? Bernabé y Saulo pertenecían al Señor, sus dones pertenecían al Señor, su tiempo pertenecía al Señor y la obra pertenecía y pertenece al Señor. La Iglesia no creó su llamamiento, reconoció lo que Dios ya había comenzado. Y esto lo vemos también en Hechos 9:15. Dice, instrumento, en referencia, ¿no?, a palabras de Pablo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos como Saulo no salió inmediatamente. Hubo un tiempo de preparación, un tiempo de enseñanza y un tiempo de servicio en la iglesia local. Un llamamiento verdadero no implica necesariamente una salida inmediata. La espera de Saulo no fue inútil. Él sirvió, enseñó y Dios preparó su carácter y las circunstancias mientras llegó ese momento. Esperar en Dios no significa que estemos inactivos, ¿verdad? Y vemos como en el versículo 3, repite de nuevo Lucas, habiendo ayunado y orado, ¿verdad?, una vez conocida la dirección de Dios, la iglesia vuelve a orar. Y esto nos enseña que conocer el camino no elimina la dependencia que tenemos de Dios. Necesitamos al Señor para reconocer la dirección y necesitamos al Señor para recorrer ese camino que Él nos indica. Y Pablo continuaría pidiendo oración años después, ¿verdad? Es una cosa que a mí realmente con todo lo que él había visto, ¿verdad?, que seguía permanentemente en sus epístolas pidiendo oración a los hermanos por su ministerio y por la obra que el Señor estaba realizando. Y lo vemos también, un ejemplo lo tenemos en Colosenses 4, versículos 2 al 4. Colosenses 4, 2 al 4, si algún hermano puede leerlo, por favor. Perseveran en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo y por el cual también estoy preso. Una iglesia misionera no se limita a enviar solamente recursos. Ora por los obreros, se interesa por la vida espiritual de ellos, cuida de sus familias, conoce sus necesidades, ora por su fidelidad doctrinal, su santidad, su protección y su perseverancia. Nuestra familia, la familia de Noemí mía, pues está muy ligada, ¿no?, a la obra misionera, ¿no? Sus padres son misioneros desde hace casi 50 años ya, ¿no? Y cuando yo le cuento a ellos, le contamos nosotros, ¿no?, lo que cada domingo vemos aquí,
como hermanos de toda la península, hermanos incluso de fuera, ¿no?, de otros países, de Cuba y demás, mandan esas cartas, ¿verdad?, que se leen al conjunto de toda la congregación, agradeciendo no solamente las ofrendas, que son fundamentales para su vida, ¿verdad?, pero agradeciendo especialmente la preocupación, la oración de los hermanos y el interés en ello, ¿verdad? Es una cosa por la que Noemí y yo damos muchas gracias al Señor por habernos traído aquí, porque es algo, y lo digo sinceramente, que se está perdiendo. Hay muchas congregaciones que deciden no leer las epístolas, las cartas de los obreros porque se pierde tiempo y como se colocan de todos modos en el tablón de anuncios, pues aquel hermano que quiera que las lea, ¿no? Pero yo es una de las cosas que agradezco, ¿verdad?, porque cada semana podemos observar cómo el Señor sigue obrando a lo largo y ancho del mundo y en la vida de los hermanos. Y eso, y no solamente es preocuparnos, ¿no?, por lo que necesitan materialmente, sino también cómo podemos sostenerlos mediante una oración informada y perseverante. Y vemos también la imposición de manos. La imposición de manos aquí no otorgó poderes especiales a Bernabé y a Saulo. Expresó identificación, comunión y encomendación por parte de la Iglesia. La Iglesia, la congregación en Antioquía, estaba diciendo: reconocemos que el Señor os ha apartado, nos identificamos con esta obra y os encomendamos a la gracia de Dios. Y ellos salían de su congregación en perfecta comunión con la Iglesia local. La Iglesia los despidió, pero el Espíritu Santo fue el que los envió. Y el Espíritu actuó por medio de la congregación y la congregación obedeció lo que el Espíritu indicaba. El obrero es llamado por el Señor, reconocido por la Iglesia local, encomendado a la gracia de Dios y sostenido mediante la oración y la comunión de los hermanos. Y Bernabé y Saulo fueron enviados para anunciar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesús. Y el propio Pablo lo proclamará, y lo vemos unos versículos más adelante, el versículo 38 y 39 de este mismo capítulo 13, si algún hermano puede leerlo. La evidencia principal de una obra dirigida por el Espíritu Santo no es que sea novedosa o espectacular, es que sea fiel a la palabra de Dios, que exalte a nuestro Señor Jesucristo, que anuncie su muerte y resurrección, que proclame el perdón de los pecados y que llame al pecador al arrepentimiento y a la fe. El Espíritu glorifica a Cristo, la misión proclama a Cristo y la Iglesia sostiene la misión para que Cristo sea conocido en todo el mundo. Y esperar en el Señor, hermano, no debe hacernos inactivos. No podemos estar sentados en nuestra casa esperando a que el Señor nos hable de alguna manera y dejar de hacer todo aquello, ¿verdad? Esperar en el Señor no nos quita de hacer lo que ya conocemos que Él desea hacer, ¿verdad? Y en lo que estamos involucrados. Mientras esperamos, debemos permanecer en la palabra, perseverar en la oración, servir en la Iglesia, cumplir nuestras responsabilidades, evangelizar, buscar consejos y mantener un corazón dispuesto a obedecer. Y esperar tampoco significa manipular las circunstancias. No debemos presionar a otros para que confirmen nuestros deseos. No debemos interpretar cada coincidencia como una señal, ¿verdad? Y esperar tampoco significa que aplacemos la obediencia debida. La oración prepara la obediencia, no la sustituye. Y antes de tomar una decisión importante podemos preguntarnos: ¿esto que quiero hacer, esto que el Señor pone en mi corazón, es conforme a la Escritura? ¿Busca la gloria de Dios? ¿He orado dispuesto a aceptar un sí? ¿He orado dispuesto a aceptar un no? ¿He orado dispuesto a aceptar una espera? ¿Puede ser esto que tengo en mi corazón examinado por los hermanos, los ancianos de una congregación? ¿Estoy siendo fiel mientras espero? Estas preguntas no nos van a dar una certeza matemática, la respuesta a estas preguntas, pero nos ayudarán a caminar con humildad y dependencia de Dios. La iglesia en Antioquía comenzó delante del Señor, dependiendo de Dios. La dirección fue reconocida en comunión con la iglesia. Cuando llegó el momento, obedecieron. El Espíritu encomendó a Bernabé y a Saulo a la gracia de Dios. Pero recordemos, hermanos, y no se nos puede olvidar, que la obra pertenece al Señor, única y exclusivamente al Señor y no a nosotros mismos. Sigamos sirviendo y preparados para obedecer. La pregunta sería: ¿qué estamos haciendo y cómo
la pregunta para el Señor, ¿verdad?, sería: ¿qué estás haciendo y cómo quieres que participemos obedientemente en tu obra? ¿Qué esperas de mí? ¿Verdad? Y esto es lo que quería compartir con vosotros esta noche, hermanos, y nos despedimos en oración. Padre, te damos las gracias por poder estar aquí congregados una semana más, y te pedimos que nos enseñes a buscar tu voluntad, Señor, a esperar, a saber esperar en tus tiempos y a obedecer tu palabra y tu voluntad. Sostén, Señor, a quienes anuncian las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor a lo largo y ancho de todo el mundo, que permanezcan fieles en la oración y en la misión. Levanta nuevos hombres y mujeres dispuestos a servirte fielmente y conforme a tu voluntad. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendice tu obra en Vegueta, sigue bendiciendo tu obra en Las Palmas de Gran Canaria, en esta hermosa isla, Señor, en este hermoso archipiélago, en todo el país y en todo el mundo. Y todo esto lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.